El doctor Jorge R. Ortiz Zayas es catedrático en el Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Estudió un bachillerato en Ciencias Ambientales en el mismo recinto y un doctorado en Biología Ambiental, Organismal y Poblacional en la Universidad de Colorado en Boulder. Tiene mucha experiencia en el campo de la investigación. Ha participado en numerosas publicaciones y ponencias en foros locales e internacionales. Ha trabajado como hidrólogo en el Servicio Geológico Federal y como consultor ambiental. Desde el 2003 se desempeña como profesor en el Departamento de Ciencias Ambientales de la UPR de Río Piedras, donde desarrolló un programa de investigación en el área de limnología. Ha representado a la UPR en el Comité de Plan de Aguas de Puerto Rico del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Además, fue representante de Puerto Rico en la UNESCO en el proyecto Hidrología para el Medio Ambiente, Vida y Regulación y en el Global Water Partnership. Su enfoque de investigación incluye temas relacionados al cambio ambiental y el impacto de las actividades humanas sobre el ciclo del agua, el manejo integrado de recursos del agua, la calidad de agua, entre temas relacionados. Dejo con ustedes al doctor Ortiz Zayas. Muy buenos días. ¿Se escucha bien? Bueno, pues para mí es un gran placer estar aquí con ustedes. Más o menos hace creo que 10 años estuve aquí invitado en una actividad similar y pues me da mucho placer que ya han pasado unos años y el progreso se ve y la investigación está más viva que nunca aquí en esta zona de la montaña. Así que es un gran orgullo estar aquí y compartir con ustedes porque, como vamos a ver, soy producto también de estos esfuerzos de educadores que se tomaron o dedicaron sus vidas a formarnos y ayudarnos a echar hacia adelante. Voy a pedir, por favor, que si pueden subir la primera presentación. Voy a mostrar brevemente una introducción a mi charla. En la próxima, la otra presentación que tiene un tema de fondo musical que es muy emblemático y me va a ayudar a establecer el contexto de la charla. Hay un lugar del centro de mi islita que ha sido cuna de hombres de pensamientos y que al pasar de la historia y el tiempo han dado luz al pensamiento audaz. Sus pensamientos hondos inescrutables, sabios profundos, cual cuenca del cañón, que han escalado lo alto de Torrecilla y hoy son semillas al buen cultivador. La brisa fresca fluye del abanico que a quebradillas refresca con amor. Abajo Honduras tiene dolor de sierra, se abre la tierra y nos muestra su cañón. Barrio Erechal y Palo Hincado fueron refugio del perseguido cimarrón. De Torrecillas su pinacho escogieron
y establecieron asiento en Cañabón. Pobre manantial, fuente de perlas de cristal, quien a ti llegaba saciaba su paladar. Hoy solo desecho y soledad es tu lugar. Como anhelo el día en que vuelvas a refrescar. Sí, oh cuánto duele que a mi pueblo amado tus hijos han manchado tu belleza. Aunque con fe vemos que de pronto empieza un nuevo día, un nuevo amanecer. Quiero destacar, ¿verdad?, que el cantante es mi querido hermano Víctor Ortiz. Quizás ustedes lo han escuchado por ahí. El autor de esa danza es Andrés Santiago, un barranquiteño que lamentablemente ya no está con nosotros, pero qué profundidad tenía su letra, porque a través de esa historia que cuenta en esa danza me da a mí la oportunidad de introducir este tema, que precisamente se trata de esa huella humana que don Andrés trataba de describir a través de esa preciosa danza. Pues como ya mencionaron, soy limnólogo, trabajo en el tema de investigación que tiene que ver con el estudio de las propiedades físicas, químicas y biológicas del agua y cómo el ser humano afecta las propiedades del agua. Es algo que estudiamos desde el recinto de Río Piedras y allí estoy a sus órdenes. Hoy quisiera enfocar esta charla en ese paso del ser humano por esta zona que nos vio nacer a muchos de nosotros y que por unas peculiaridades que espero presentarles, se destaca uno de los barrios como Palo Hincado, como el inicio de esa actividad humana. Así que como para la próxima transparencia, ¿cómo la cambio? Ahí, ok. Ok. Creo que ya, vamos a ver. Todavía no reacciona. Pero mientras lo ponemos a comunicarse, quería presentarles un plan, ¿verdad? Mi plan es hablarles un poquito de mi desarrollo como científico. Así que les voy a hablar de mis inicios, mis primeras investigaciones, así cuando estaba en la edad en que ustedes se encuentran. Luego propongo hablar de la hidrografía de Barranquita y de ese proceso de ocupación humana que se da en la cordillera central. Me gustaría luego entrar en el asunto de Palo Hincado, basado en investigaciones recientes que hemos estado desarrollando, y finalmente hacerle unas propuestas para hacerlos reflexionar sobre el valor del agua ayer, hoy y mañana, en línea con lo que el rector estaba ahorita trayendo sobre la celebración del Día Mundial del Planeta, que debería ponernos a todos a pensar sobre nuestra relación con el tema del agua en particular. Pues miren, esto es un cuento de cómo un jovencito que lo que hacía era pensar en béisbol, de pronto encontró una alternativa para desarrollarse en la vida, ¿no? Y de eso se trata esta primera transparencia, porque les muestro aquí lo que fue mi primera área de estudio. Yo había hecho ya algunos proyectos de ciencia a través de mis años escolares, pero no fue hasta la escuela superior que, motivado, entre comillas, obligado por mi maestra de ciencia, la maestra que nunca olvido, María Aguirre,
pues desarrollamos una idea para un proyecto de investigación que se centró en este lugar que está precisamente en Palo Hincado, en el sector Piñona. Allí anidaban una colonia de garzas que llegaba de toda la zona y pernoctaba allí, y nos planteamos en aquel proyecto una pregunta que tenía que ver con el efecto que tendrían estas aves sobre el flujo de nutrientes y la dinámica de los nutrientes en ese cuerpo de agua. Así que fueron unas etapas muy interesantes de investigación que nos llevaron por casi 2 años a monitorear este ecosistema que fue creado por el hombre. Era una charca para propósitos agrícolas que ubicaba en la finca de don Monche Colón, antiguo secretario de Agricultura, y su hijo, que es ornitólogo muy reconocido, José Colón, pues fue clave para que se estableciera allí lo que él llamaba el santuario de aves de Palo Hincado. Eso nos permitió desarrollar un modelo de cómo funciona ese ecosistema, que es el que vemos aquí a la derecha. Así que esos fueron mis inicios, pero fueron memorables porque, Dios mío, me abrió puertas que ustedes no tienen idea. Esto es una lista de las experiencias que viví con mi maestra, que recuerdo y siempre estimo mucho porque fue clave para darme estas oportunidades. Y actualmente, como les digo, pues desarrollo precisamente limnología en la universidad y educo allí jóvenes que, como ustedes, están tratando de abrirse camino en la vida y servirle a la sociedad, aprovechando el máximo de sus facultades. Y mi punto aquí en esta primera etapa es que si yo lo logré, no llegué a las grandes ligas, porque el béisbol no fue lo mío, pero a través de este camino que encontré, pues puedo decir, ¿verdad?, que he logrado alcanzar un espacio en la sociedad y hacer mis contribuciones desde este ángulo. Así que mi ánimo para ustedes, para que continúen adelante. Muy bien, en la segunda etapa quiero entonces hablar un poco de la hidrografía de Barranquitas, de manera que podamos todos repasar estos conceptos y cómo el ser humano se aprovechó de ellos para establecerse en esta zona central de Puerto Rico. Estos 2 mapas que ven aquí nos muestran, no tengo aquí el pointer, pero bueno, aquí vemos la zona de Barranquitas, que muy interesantemente está dividida hidrográficamente por 2 sistemas importantes, la cuenca del Río Grande de Manatí y la cuenca del río La Plata. Fíjense a mano derecha en este otro mapa los barrios, cómo se distribuyen en esas 2 cuencas hidrográficas. Quiere decir que llueve en nuestro pueblo y parte del agua se va y descarga allá en el Atlántico en Dorado, a través del río La Plata, y la otra parte, un poquito más al oeste de Dorado, descarga en la zona del Río Grande de Manatí, en Barceloneta. Así que nuestro pueblo está en las laderas del norte de Puerto Rico, por lo tanto las escorrentías que se generan descargan en el Océano Atlántico. Entonces, mi propuesta de estudio para adentrarme en este asunto de la huella humana parte de estas visiones, de un contraste de visiones, si se quiere, porque me gustaría repasar lo que conocemos como lo que pudo haber sido la visión ancestral sobre el tema del agua, lo que ha sido la visión moderna que nos ha permitido manejar el recurso agua como lo tenemos hoy, ¿verdad? Y lo que quisiéramos algunos pensar que va a ser la nueva visión, ¿verdad? Dentro del contexto de cambio climático, dentro del contexto de la sustentabilidad, tenemos que hacer ajustes y eso es lo que muchos estamos proponiendo desde hace tiempo. Bueno, pues para poder entender nuestro impacto moderno y cuál podría ser, ¿verdad?, las soluciones a futuro, quizás mirar cómo se usó el recurso de manera sustentable en el pasado para sostener esas primeras comunidades podría ser un buen marco de referencia. Y partimos, ¿verdad?, de que estas comunidades ancestrales
tenían una manera de ver la naturaleza muy particular. Ellos honraban distintas divinidades, ¿verdad?, que estaban asociadas a los distintos recursos, entre ellos el agua, la tierra, el sol, el huracán, todas las fuerzas naturales, ellos las reverenciaban, ¿no? Y era una manera de politeísmo en términos de sus creencias religiosas. También tenían una conexión directa con sus recursos porque eran fuentes de alimento, ¿verdad? Todavía dependemos de la tierra para alimentarnos, pero no en este contexto moderno dependemos mucho de la producción agrícola de otros lugares, ¿verdad? Nosotros importamos prácticamente toda la comida que consumimos. Igualmente hemos desconectado el uso del agua como recurso alimenticio. Apenas pescamos para consumir lo que pescamos, si es que pescamos algo, eso en medidas nos ha ido alejando del recurso agua. Vamos a ver que eso tiene una historia detrás y tiene que ver con esos impactos tan adversos que nosotros como sociedad producimos para contaminar los cuerpos de agua, algo que provocó que nos alejáramos de ellos por décadas y todavía nos mantiene alejados de ellos. Otro elemento importante de esta visión ancestral es que estas comunidades ancestrales tuvieron que desarrollar formas inteligentes y sabias de manejar los recursos disponibles y, ¿verdad?, debió haber estado ese concepto de sustentabilidad implícito en esas primeras decisiones sobre el manejo de los recursos naturales. Eso es lo que se discute y que es lo que conocemos como esa visión ancestral. La visión moderna parte de la industrialización. Cuando se expandió la producción agrícola, el desarrollo de maquinaria, de tecnología, permitió que la población mundial pudiese alimentarse, un crecimiento exponencial en la capacidad de producir alimentos, de generar fertilizantes, pero a su vez eso trajo un problema, y era el crecimiento de las ciudades, el conglomeramiento de la gente en núcleos urbanos y la generación de desperdicios, que terminaron siendo un grave reto para esas primeras sociedades, porque empezamos a ver contaminación, problemas asociadas a la disposición inadecuada de desperdicios sólidos en estas ciudades incipientes. Entonces los ríos se convirtieron en receptores de desperdicio y por ende en vectores de enfermedades, ¿verdad? Y si lo traemos al contexto local, ¿cuántos de ustedes recordarán a sus abuelas hablando de sus experiencias lavando ropa en el río? Porque en aquel tiempo no habían acueductos en muchas de estas comunidades, y también la transmisión de enfermedades como la bilharzia, que es una enfermedad crónica que se transmite a través de un parásito que tiene como hospedero un caracol de agua dulce. Es común en muchos países tropicales y en Puerto Rico se convirtió en una epidemia a principios del siglo XX. Afortunadamente, esfuerzos de control biológico para combatir esa enfermedad y muchos esfuerzos de educación, y también el advenimiento de tecnologías para tratar el agua y evitar que ese parásito y que la gente, ¿verdad?, dispusiera de sus desperdicios en los ríos, pues provocó que la bilharzia se fuese erradicando y actualmente prácticamente ya no existe. Pero dejó un legado importante, en mi opinión, y es que cuando usted pasea por nuestros campos y por las ciudades, pero especialmente en la zona rural, los balcones que se supone que deberían estar disfrutando de la vista preciosa del río, están dando hacia la carretera. Entonces dan de espaldas a los ríos, porque reflejan, ¿verdad?, esa visión de que los ríos eran avenidas por donde disponer de los desperdicios y no los queríamos ver. Pero esperamos que esa visión cambie, y la nueva visión que se está discutiendo a nivel mundial es que los ríos se vean desde otra perspectiva, donde producen servicios ecosistémicos que el ser humano necesita, entre ellos agua de buena cantidad y calidad.
¿verdad? Para promover la propia subsistencia humana. También se está repensando el diseño de las ciudades para hacerlas más verdes, ¿verdad? Y hay un concepto por ahí que se aplica en Asia de ciudades esponjas, donde a través del reverdecimiento de las ciudades, la siembra de árboles, desarrollo de bosques, promovemos la infiltración del agua en las cuencas y así el terreno absorbe agua, evitando que esa agua llegue rápidamente a los cuerpos de agua donde la gente está cerca y, ¿verdad?, genera inundaciones. Así que ese concepto está llegando también a Occidente y esperemos que veamos cambios en los diseños futuros de algunas ciudades, de algunos centros urbanos. Los diseños paisajistas de las nuevas ciudades van a integrar oportunamente restauraciones de ríos que se han ido canalizando, que se han ido alterando drásticamente al punto que se han afectado los servicios ecosistémicos que los ríos deberían estar supliendo a la misma sociedad. Así que es un cambio de visión que se está desarrollando, que se está promoviendo y todo está enlazado al cambio climático. Como dijo el rector ahorita, es una realidad que va a cambiar la manera de nosotros desarrollar nuestras vidas en el futuro. Entonces, partiendo de este conocimiento ancestral, quiero comenzar con una cita de un estudioso de este tema. Galbraith, en el 83, nos decía: desafortunadamente hemos perdido el respeto y la consideración del agua como un recurso preciado e indispensable. En naciones industrializadas, las personas tienen acceso al agua de buena calidad y en abundancia con solo abrir el grifo, ¿verdad? El regreso a la filosofía de nuestros ancestros nos podría ayudar, según él, grandemente a proteger y a preservar nuestros recursos de agua a la luz de aumentos continuos en la demanda de agua. Entonces es una alarma que levanta de que esta vida moderna nos ha desconectado del ciclo del agua, porque con tener esa facilidad de abrir un grifo y tener agua de buena calidad se nos olvida todo el proceso que esa agua tiene que pasar para que esté disponible para nosotros, lo que ha provocado una ineficiencia brutal en el uso y en el manejo del agua, que es lo que pretendemos se reflexione, porque una de las cosas que se habla sobre la adaptación al cambio climático es que seamos más eficientes en el uso de este preciado recurso, que es el agua. Muy bien, pues sobre el agua y esta zona central quisiera comenzar mencionando que los estudios arqueológicos que existen y toda la información que se ha evaluado apunta a que la zona de la cordillera central comenzó a poblarse cerca de hace 900 años después de Cristo. Si usted resta 2023 a esa fecha, eso quiere decir que más o menos 1100 años ha sido la experiencia humana caminando por estas montañas nuestras. Esto que ven aquí es un ejercicio que han hecho algunos de estos estudiosos. Irving Rose, uno de ellos, los primeros arqueólogos norteamericanos que estudiaron esta zona, y estaban proponiendo, ¿verdad?, cómo se organizaban esas sociedades que encontraron los colonizadores cuando llegaron a esta zona del mundo. En el contexto de nuestra área, ¿verdad?, se habla de un cacicazgo o una zona políticamente organizada con un gobierno dirigido por un jefe. Era el cacique Orocovic, según las crónicas, y estos son los esfuerzos para definir esos límites territoriales de ese cacicazgo de Orocovic, como podemos ver en esos tres mapas, ¿verdad? Es bien incierto los límites, entonces es algo estimado a bien grosso modo, pero nos da una idea, ¿no?, de dónde estaba Barranquita en aquel momento donde se estaba organizando la vida en nuestra zona montañosa.
Ok, en este mapa vemos las cuencas hidrográficas de Puerto Rico, son esas líneas negras y los distintos nombres de los ríos principales. Vemos aquí el Río Grande de Manatí y el Río La Plata. Y ese polígono, Barranquitas, el Barranquitas moderno, aparece en amarillo, como podemos ver y vieron ahorita, está entre las dos cuencas de Manatí y el Río La Plata. Y sobre ese límite está sobrepuesto el límite territorial inicial, original de Barranquitas. Cuando Barranquitas se origina o se funda en el 1809, los esfuerzos iniciaron en el 1804, y en aquel momento el territorio de Barranquitas comprendía parte del municipio de Orocovi, Aybonito, y a través del tiempo, ¿verdad?, se fueron reajustando esos límites según se fueron fundando estos pueblos y tenemos la conformación actual. Pero importante, ¿verdad?, reconocer esa ubicación de Puerto Rico, de Barranquitas, en las laderas del norte de Puerto Rico, que precisamente es la zona más húmeda que tiene la isla. Muy bien. ¿Y qué rol tuvo Palo Hincado en ese desarrollo de la vida? Eso es lo que me gustaría dedicarle aquí unos minutos. Entonces, nuevamente, la información que nos permite estudiar ese origen de la vida está basada en estudios como estos. La Academia de Nueva York de las Ciencias publicaron estudios arqueológicos desarrollados a principios del siglo XX, pero publicados en la década del 50. Posteriormente, esos estudios se validaron con estudios realizados por arqueólogos como Marisol Meléndez Maíz, Isabel Collazo, Rivera Collazo. Ese trabajo fue publicado en el 2002. Entonces, establecen que la zona de Palo Hincado tenía un yacimiento arqueológico muy importante. Era un complejo ceremonial conocido ya por los investigadores de aquella época y fue excavado detalladamente por Irving Rose en el 1936. Esos hallazgos están detallados en este estudio y parte de esa colección está disponible en la Universidad de Yale para estudios futuros, ¿verdad? Y ojalá a través de una iniciativa que estamos desarrollando con la Universidad Interamericana podamos tener acceso a ese material. Estos son otros de los trabajos que les mencioné. Y básicamente aquí está el mapa de Barranquitas. Esa es la zona donde se ubica el yacimiento. Es la zona donde actualmente está la urbanización de Torre Alta en Palo Hincado. Allí se desarrollaron mapas esquemáticos de la configuración de esa aldea. Y eso es lo que ven aquí. Este es el primer mapa de esa configuración y había una plaza central con una plaza más pequeña, un poquito más arriba, en una terraza más alta, y habían caminos que daban acceso a los cuerpos de agua, que son muy abundantes en esa zona, como vamos a ver más adelante. Unos datos que resaltan de esos trabajos, que los arqueólogos, cuando excavaron esa zona, identificaron material de distintas etapas o distintos niveles de antigüedad, y sobre ellas encontraron materiales españoles, o sea que ya reflejan, ¿no?, que hasta ese momento hubo actividad humana, y en el momento del contacto con esa nueva civilización que llegaba, pues se detuvo, porque la aldea dejó de existir como lo que era una vez llegaron los colonizadores. El sitio de Palo Hincado también ellos resaltan, ya no existe, fue destruido por la construcción de la urbanización Paseo Torre Alta. Afortunadamente parte de ese material que se mitigó, que se rescató como parte del proceso de permisología, está todavía guardado, y a través de estas iniciativas con la Universidad Interamericana esperamos ayudar en su catalogación para seguir investigaciones con él. Así que son unas iniciativas muy interesantes que
que compartimos con ustedes para motivarlos a que nos colaboren. Miren, estos son datos que se levantaron de esos estudios y aquí vemos cómo a través del estudio de las cerámicas, de los estilos cerámicos, se pueden clasificar las distintas oleadas de migraciones provenientes de Sudamérica, posiblemente de Centroamérica, pero lo que quiero destacar es que al momento del contacto, este grupo que se llamaban los ostiones tardíos ya ocupaban esa zona y esa ocupación duró hasta el momento del contacto, ¿verdad? Según la información que tenemos. Estos son datos similares de estos estudios que sugieren que nuevamente Palo Hincado estuvo ocupado inicialmente desde más o menos el año 900 después de Cristo hasta el 1500. Entonces no solamente la aldea de Palo Hincado está documentada, sino que otras aldeas, como por ejemplo en La Torre, en Cañabón, había una aldea contemporánea con la de Palo Hincado. Miren la fecha. Aparentemente estaban todas conectadas, otras en Quebrada Grande, en Orocovis hay varias reportadas también. Sin embargo, la complejidad según los arqueólogos de esa aldea de Palo Hincado sugiere que allí estuvo ubicado el asentamiento principal de esa zona que le llamaban el Jatibonito o el Jatibonico, el nombre antiguo. Este es el mapa de Barranquitas, un mapa topográfico, y aquí mostramos los lugares de interés arqueológico registrados por el gobierno, y aquí está la aldea de Palo Hincado. Esto es una ampliación de esa zona para que se ubiquen. Estamos hablando de esta zona. Las líneas azules representan los cuerpos de agua. Y por aquí está la escuela de Palo Hincado. La escuela de Palo Hincado, este es el cruce de Boquerón. Allá se llega a Cañabón, a La Torre, y esta carretera es la que lleva a Orocovis. Y ahí pues ubican esa zona de la antigua aldea. Hicimos un ejercicio usando Google Earth para ver la ubicación de esa aldea en relación a la aldea de La Torre, y curiosamente, de verdad, las conectamos por una zona sobre la sierra montañosa que las conecta, y pudiese ser un camino, ¿verdad?, de comunicación entre ambas, porque apenas están alejadas un par de millas, una distancia relativamente corta. Entonces, esta es el perfil topográfico de esa misma línea entre esas dos aldeas, y se ha documentado a través de los estudios. Aquí estaba La Torre, se subía la montaña, y aquí están documentados jeroglifos en algunas de las formaciones rocosas, lo que sugiere, ¿no?, que era una zona de mucha actividad y de tránsito de esas antiguas poblaciones. Ok. ¿Y qué tiene que ver esto con el agua? Bueno, mucho. Miren, esto que ven aquí es un modelo conceptual del ciclo del agua de Puerto Rico, esquematizado, bien generalizado. Nos muestra la cantidad promedio de lluvia, cerca de 69, 70 pulgadas caen anualmente. La cantidad de agua que se evapotranspira, en promedio son 42 pulgadas anuales. Las escorrentías que se mueven por nuestros ríos totalizan un promedio de 24 pulgadas de esas 69 que caen. Así que tenemos también una cantidad considerable de agua moviéndose por nuestro territorio. Esto que ven acá son mapas basados en esta información. Hemos desarrollado mapas que ilustran la lluvia promedio en toda la isla, la evapotranspiración promedio en toda la isla, y la diferencia entre la lluvia y el agua que se evapotranspira la utilizamos para estimar la escorrentía. Si llueve y el agua no se evapora, el agua entonces o se infiltra o se convierte en escorrentía y llega a los ríos. Y esto es lo que representa este mapa.
la escorrentía superficial. Entonces esa ecuación que ven ahí nos permite estimar los caudales. En hidrología se conoce como la ecuación de continuidad, un poco elaborada o simplificada, donde el caudal va a ser igual a la lluvia menos la evapotranspiración. Entonces, con la información que existe, pues tratamos de aplicar esto a la zona de Barranquita para entender cómo fueron esos primeros usos del recurso agua en esta zona. Y aquí vemos ese primer mapa de lluvia con la ubicación de Barranquita, ¿verdad? Y si pueden apreciar los colores, van a convencerse de que esta zona recibe en promedio 65 pulgadas de lluvia anual. Eso es el promedio histórico, más o menos 65. El promedio en Puerto Rico es 70, 69, 70. Así que estamos un poquito por debajo del promedio, pero ciertamente una cantidad considerable cae. La evapotranspiración en este mapa se estima en 44, ¿verdad? Así que si usted calcula 44, lo divide entre la cantidad de lluvia que cae, te da una idea del porciento del agua que se evapotranspira, pero una matemática simple te dice que más de la mitad de la lluvia regresa a la atmósfera, posiblemente un 70% de la lluvia regresa a la atmósfera como vapor de agua a través de este proceso de evapotranspiración. Quiere decir que no está disponible para consumo directo nuestro porque está en forma de vapor de agua. Así que esa es la escorrentía o el remanente de ese cálculo. Entonces, para propósitos de este estudio, lo estimamos entre 21 y 29 pulgadas, la cantidad de agua disponible para abastecer los ríos, que es la manera más fácil del ser humano apropiarse del agua, porque hacer un pozo y buscar agua allá abajo no es fácil, ¿verdad? Esa ha sido la experiencia de Barranquita de los últimos años, como vamos a ver ahorita. A la falta de agua hemos tenido que recurrir a buscar agua profunda, pero en los ríos la tenemos relativamente accesible. Pero lo que hay son entre 21 y 29 pulgadas en un año promedio, ¿verdad? Asumiendo condiciones climáticas regulares. Muy bien, pues volviendo a Palo Hincado, vamos a ver cómo se distribuía esas escorrentías que debieron haber sido la fuente de sustento de estas primeras comunidades. Para eso ubiqué la aldea en este mapa topográfico antiguo del 1930 y dibujamos las subcuencas de cada uno de los tributarios del río Botijas. El río Botijas es el sistema hidrográfico que en esta zona mueve sus aguas hacia eventualmente Orocovis y a la cuenca del Río Grande de Manatí. Entonces cada uno de esos polígonos de colores representa una subcuenca o un pequeño tributario del río Botijas. Como pueden ver, hay cerca de 6 cuerpos de agua alrededor de la aldea. Así que el agua era abundante. Donde quiera que se movían encontraban agua. Estas poblaciones que se asentaron allí. Medimos el área de cada una de esas cuencas y aplicamos ese balance hidrológico para estimar cuánta agua debió haber estado disponible. Y eso es lo que les muestro aquí. Esto es un ejercicio preliminar, ¿verdad? Pero desde el nacimiento de ese sistema hidrológico, que es el Río Grande de Manatí, a través del sistema del río Botijas, podemos evaluar aquí el cambio en la cantidad de agua. Las unidades que estoy proponiendo son litros por segundo, o sea, cuántos litros están pasando por distintos lugares de ese río. Según van entrando los tributarios, vamos añadiendo caudal hasta llegar al río Botijas, que es el punto más bajo que tenemos allí. Oye, y no se llamó río Botijas de casualidad. Debieron haber aparecido muchas botijas allí para cargarlas de agua, porque era una zona rica hidrológicamente. Entonces ven que ese aumento en el caudal río abajo, lo que nos está diciendo es que son sistemas que aportan importantes cantidades de agua, ¿verdad? Según el río va moviéndose río abajo. Hice un ejercicio para contabilizar esto en proporción con la gente que pudo haber allí habido. Parto de los estimados de Francisco Moscoso, un estudioso de la época indígena,
que propuso una población al momento del contacto de sobre 100,000, ¿verdad? 100,000 personas, 100,000 indígenas. Si dividimos eso entre los muchos cacicazgos que él identificó, podríamos atribuirle, si fuesen cerca de 2,000, es un estimado bien preliminar, pero asumimos una tasa de consumo de agua por persona equivalente a 0.94 litros por día, que es lo que se utiliza, lo que mínimamente sostiene la vida de un ser humano. Esa es la cantidad que, por ejemplo, se usa actualmente en Sudáfrica, o se destina por persona a los residentes de Sudáfrica. El consumo directo de agua debió haber sido cerca de 1.880 litros, una cantidad fácilmente suplida por los ríos, según este análisis que les presento. Así que no solamente permitía agua para consumo directo, sino también para otros usos como baño, recreación y ¿verdad? Usos indirectos relacionados. Muy bien. Así que ahí había agua, había gente que estaba viviendo de una manera bastante organizada, bajo el liderato de un jefe, se le conocía como Orocovics. Y toda la historia que conocemos está bien documentada en la literatura local, desde Salvador Brau, estudiosos como el arqueólogo Miguel Rodríguez, Suez Vadillo, Alip Suez Vadillo, Francisco Moscoso, nos permiten, Ricardo Alegría, nos permiten más o menos reconstruir esa actividad humana, obviamente basado en lo que se escribió. Así que estamos construyendo sobre las crónicas, sobre lo que se dejó escrito y pues con la información arqueológica que se va levantando luego. Entonces esta zona se comenzó a documentar con ese primer relato que hace Salvador Brau del encuentro entre Ponce de León y Agua Ibaná, que supuestamente Agua Ibaná lo llevó a conocer la isla y lo llevó a lugares como, según esta cita, el río Manatuabón, ese es el río Grande de Manatí, ¿verdad? Y el río Cibuco, también colosal. O sea que ciertamente estamos hablando de esta zona del río Grande de Manatí. Suez Vadillo, que ha estudiado esto con mucha dedicación, nos hace un recuento de la probanza de Juan González de 1534. Le decían a este señor en lenguas porque podía hablar la lengua indígena. Y en esta cita mencionan que esa primera expedición, que aparentemente estuvo también presente en lengua Juan González, llegaron al río llamado Cainabón, ¿verdad? Que a todas luces parece ser el río Cañabón, un tributario de la parte alta de la cuenca del río Grande de Manatí. Entonces, ¿por qué se interesaron en esta zona? Porque había oro. Pudieron ahí satisfacer las necesidades de la corona a través de un proceso de encomienda donde se le asignaban mano de obra indígena a los distintos colonizadores para explotar todo ese material que estaba disponible. Eso provocó, como sabemos, según la historia, una rebelión bien importante, porque a través de las encomiendas se rompió ese núcleo familiar que ya existía, esos lazos sociales de esta sociedad inicial se vieron afectados por toda esta actividad minera. Y estamos hablando de que comenzaron rebeliones, y Miguel Rodríguez, también lo hace Suez Vadillo, documentan lo que ellos llamaban incursiones militares a los distintos cacicazgos para apaciguar a los rebeldes, a los indios rebeldes. Adivinen dónde se concentraron esas cabalgatas. Le llamaban cabalgatas porque eran a caballo. Había un capitán a cargo con militares que iban a buscar mano de obra. ¿Dónde era el número mayor de cabalgatas? ¿Dónde se dio? ¿Qué dice el mapa? La zona de Orocovics.
8, y yo creo que eran más. Hemos visto que el número puede ser mayor. Así que fue un lugar de mucho encuentro, de mucha guerra, mucha batalla, de mucha persecución, ¿verdad? Y hay crónicas que han ilustrado algunos de estos encuentros muy crueles, porque la mayoría de las incursiones terminaban atrapando ancianos, mujeres y niños, que eran los sectores de la población más vulnerables. Entonces lo saben porque el precio que pagaban por ellos cuando los ponían en subasta pública, porque eran esclavos, era mucho más bajo que el que pagaban por un hombre fuerte en edad productiva. Entonces, les recomiendo, ¿verdad?, que exploren toda esa literatura para que entiendan lo que ocurrió en esta zona en un momento dado. Estuvimos en guerra en la zona de Palo Hincado y en toda esta región. Muy bien, pues vamos a movernos a Barranquita. Cerca de 3 siglos después se establece Barranquita al este de esa zona de Palo Hincado. Y yo quiero proponer que fue Palo Hincado a través de esa primera actividad humana que fue y ha sido y continúa siendo un núcleo importante de actividad humana para la vida en este pueblo. Y eso se puede apreciar observando los datos del censo. Estos son datos de población para los municipios que comprenden lo que era antes el Jatibonico, Barranquita, Jaibonito y Orocovi. Algunos añaden Morovi, pero si pensamos en estos 3 municipios, ven cómo la población ha ido aumentando. Interesantemente, Barranquita tenía menos población al principio de estos censos entre esos municipios, pero ha terminado siendo de esos 3 municipios el municipio con más población a lo largo de este periodo de evaluación. Si fuésemos a evaluar el cambio de la población o la tasa de cambio, podemos destacar quizás 4 periodos. Una etapa de crecimiento inicial que yo asocio al siglo de la fundación, entre 1800 y 1900 aproximadamente. La tasa era más o menos de 81 personas por año. Esa era la tasa de crecimiento. Luego viene un periodo de rápido crecimiento entre 1900 y 1980, cerca de 59 personas al año. Eso, si parecía rápido, no compara con lo que estábamos viendo entre el 1980 y el año 2010, cuando crecíamos a un ritmo de 289 por año, hasta que colapsamos. Y eso es lo que estamos viendo en la última etapa, que es el periodo de contracción. La primera vez que Barranquitas y Puerto Rico ha visto ese periodo de contracción. Algo que hay que destacar es que para el 2010, justo en esta transición, Puerto Rico y Barranquitas ya tiene su plan de ordenamiento territorial. Es el primer esfuerzo por ordenar el manejo del espacio y de los recursos en esta zona. Un esfuerzo muy importante que tenemos que apoyar y que tenemos que ayudar a desarrollar, porque esto es un ejercicio a todas luces, ¿verdad?, inicial que tiene que seguir evolucionando. Aquí están los datos de Palo Hincado en ese desarrollo. La primera mención, fíjense si es importante Palo Hincado, que la primera vez, justo antes, si Barranquita se propone como pueblo en el 1804, encontramos una acta del Cabildo del 1801 que hablaba de Palo Hincado. Así que antes de que el pueblo se constituyera ya había un Palo Hincado en la zona a la que se hacía referencia. En aquel momento se estaba vendiendo una caballería de terreno. La primera escuela rural de Barranquita se establece precisamente en Palo Hincado, según Héctor Colón Ramírez. Allí se ha desarrollado un núcleo humano importante que ha requerido la intervención de la iglesia, ¿no? En este caso, la iglesia menonita se estableció en Palo Hincado en el 1948 para establecer allí un ministerio para ayudar a esa gente, esa población que estaba allí necesitando apoyo. Los censos ya revelan que para el 1950 Palo Hincado era el barrio más poblado de Barranquitas, con una densidad cerca de 526 personas por milla cuadrada. También se desarrollan
otros esfuerzos para apoyar el desarrollo social de esa comunidad, como la capilla de Palo Hincado del 59. Y como yo era pelotero, les decía, estaba pendiente del béisbol, llegamos a jugar contra el equipo de Palo Hincado, pero eran 2 equipos. Palo Hincado tenía 2 equipos para la época en que yo jugaba pelota. Eso quiere decir que había muchos niños. Entonces había que hacer parques de pelota y precisamente el parque de pelota lo construyeron sobre parte de esa aldea que está allí en Palo Hincado. Datos del censo, estos son más modernos, que nos dicen que aunque ya Palo Hincado no tiene la población mayor, Quebradillas y Barrancas le han superado, sigue siendo un barrio con mucha población. Es el 4º después de Barrancas, Quebradillas, Quebrada Grande y El Echal. Muy bien, ¿y el agua? ¿Qué sabemos del agua? Pues miren, esto es una representación de los posibles usos del agua a través del tiempo, terminando en la época moderna, en la época de la digitalización, en la época de la instrumentación, en la época en que ya teníamos capacidad eléctrica para sacar agua de pozos profundos, contrastando, ¿verdad?, con los usos iniciales que sabemos debieron haber existido allí. Y así era Barranquitas así es Barranquitas cuando lo vemos desde el aire. Esas líneas azules representan los cuerpos de agua de la zona del casco urbano, que fue ese primer núcleo poblacional. Vemos arriba el río Piñona, y esta es la famosa quebrada El Manantial, ¿verdad?, que mencionaba la danza que escucharon temprano. Miren qué interesante, esto es un documento que está guardado en el Archivo Nacional de Puerto Rico, que destaca el uso del agua de Barranquitas. Dice, fue publicado en el 1858 y decía, los recursos que tiene Barranquitas, la población se surte de agua para beber de un manantial que hay próximo y al otro lado del río Piñona, que corre tocando el pueblo y en el que desagua dicho manantial. O sea, el manantial estaba descargando al río Piñona, es un tributario del Piñona. Y para los demás usos de la población, o sea, para cosas que no fuera beber, la gente usaba el río Piñona. Pues entonces, ¿qué nos están diciendo los españoles? Que el agua potable la sacábamos del manantial exclusivamente, y los usos adicionales como recreación, baño, lavar ropa, los usos los proveía el río Piñona. Más recientemente, Antonio Vélez, con quien hemos colaborado con esta información, nos dice que el Salto o la Quebrada Padilla, también un tributario del Piñona, era una fuente de agua para baño en esa población de inicio del siglo XX. Aquí está el mapa topográfico, aquí está la red de drenaje del manantial descargando el río Piñona, y la foto que vieron ahorita era en ese lugar ahí, donde uno cruza sobre el manantial, está en ese triángulo rojo. Y así se ve la zona. Aquí está el casco urbano, la parte alta. Entonces tenemos 2 valles, el del manantial y el del río Piñones, ¿verdad? Eso si miráramos la topografía a lo largo de ese transecto rojo que ven ahí. Imágenes que ya quizás han visto de Barranquitas históricos, son muy comunes. Los primeros usuarios de agua, según Antonio, eran aguadores, que vendían el agua a la gente. Los primeros acueductos fueron ejes de muchas controversias políticas. Aquí están reseñadas en la prensa de la época. Entonces, estamos levantando información sobre el desarrollo de estos primeros acueductos, gracias a la información que existe, y eso nos permite estimar el uso de agua por persona y cómo ha cambiado. Inicialmente se diseñaron con una tasa de consumo de 30 galones por persona por día. Eso ha ido aumentando drásticamente, y yo creo que apunta hacia la ineficiencia en el uso del agua. Tuvimos que desarrollar el primer acueducto, el alcantarillado, para manejar los desperdicios en el 32. La demanda de agua comenzó a subir y la vemos ya aquí en 43 galones por persona por día, y para el 2010 estábamos ya manejando una demanda de agua en el rango de los 50 galones por persona por día. Un hallazgo de la investigación es que tenemos 75% de la población
al 88 sin acceso al alcantarillado, o sea que estamos disponiendo de las aguas usadas en pozos sépticos. Análisis de demanda y producción que reflejan que Barranquitas consume más de lo que se proyectaba, que el agua que estamos consumiendo proviene de pozos, aunque la mayoría sigue siendo fuentes superficiales, la proporción de agua subterránea ha ido aumentando en esta zona de Barranquitas. No voy a entrar en detalle, pero quiero que vean unos datos sobre el sistema de agua. Esto que ven aquí es Barranquitas, el sistema de alcantarillado es la línea verde, y aquí vemos los pozos que les estaba mencionando. Esos puntos rojos representan los pozos que se han ido desarrollando para suplir la demanda, porque no es suficiente las aguas superficiales que se sacan de las represas. Esto es un dato que les muestro. Hoy cerca de 0.7 o el 29% del agua que genera la AAA proviene de las mismas fuentes de agua que usaron los ancestros. Este es Palo Hincado, el antiguo yacimiento, y aquí están los pozos principales que suplen a Barranquitas, justamente donde estaban esas fuentes originales de agua. Y los retos que mencionaba, porque tenemos mucha gente usando agua, pero tenemos un problemita ahora de manejo de esos desperdicios. Los ríos lo están reflejando. Este es un dato preliminar de la calidad del agua del manantial, bien pobre, porque ya no reconocemos que por ahí pasa agua. Está todo cubierto de concreto. Habrá que restaurarla. Nos están pidiendo que reflexionemos sobre el uso ancestral del agua para ver si las podemos recuperar algunos de esos servicios ecosistémicos. Y yo les propongo que combinemos la experiencia histórica ancestral con el nuevo conocimiento para volver a ser una sociedad, sustentable. El cambio climático está ya presente y ha estado presente a lo largo de la vida humana, porque en la época del contacto con los europeos ya estábamos, parece que, viviendo un periodo seco, según los estudios de paleoclima que tenemos. Entonces, ante el contexto del cambio climático, tenemos que reconocer que ya las culturas habían vivido periodos similares y tenemos nosotros la obligación de adaptarnos igual que ellos lo hicieron, en este caso de una manera posiblemente más efectiva. Les propongo, para que reflexionemos y nos llevamos este mensaje a nuestros hogares. Los taínos y sus ancestros ocuparon esta zona durante cerca de 600 años y aprovecharon estos recursos naturales y el agua en particular de manera responsable y sustentable. Recursos que heredamos y hoy disfrutamos. Hoy nosotros los pobladores ocupamos cerca de esta zona por 200 años, pero ¿cuán sustentable es nuestra existencia con este ritmo que llevamos de consumo? ¿Qué le estamos dejando en herencia a los que vienen detrás? Repensemos el manejo de nuestras tierras, bosques y aguas y comencemos a pensar en restaurar los ecosistemas impactados para rescatar sus servicios esenciales para la vida que nos asegurarán la existencia y la descendencia. Termino reconociendo a los colaboradores que se han agrupado bajo el sello de los Amigos de la Cultura barranquiteña, que están todos invitados a participar a través de este enlace. Son grandes colaboradores, estudiosos de estos temas, a los que les agradezco. Y finalmente agradezco a la Interamericana. Yo fui estudiante de Upward Bound y este fue la publicación de Upward Bound en el campamento de San Germán del 85. Allí nos esforzaban y nos insistían, tenemos que echar para adelante. Así que, y nos decían, el futuro es nuestro. Pues lo mismo es el mensaje que les digo hoy en día, porque aplica igual. El futuro depende de ustedes y ustedes tienen la capacidad de asumir esos retos para mantener la vida en esta hermosa zona de Barranquitas y vivir de una manera sustentable hacia el futuro. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor Jorge Ortiz Sayas por tan excelente presentación. Tenemos un espacio para preguntas.
Yo soy egresada de aquí, también fui estudiante de ICEF en el 2017 y le quería preguntar qué ha pasado con los yacimientos taínos, ¿verdad? Con los hallazgos que hicieron, porque tengo entendido que prosiguieron con la construcción y en ningún momento se tomó en cuenta pues, los utensilios que allí habían. Pues mira, el proceso de permisología, afortunadamente, ¿verdad? O desafortunadamente, como usted lo quiera ver, había una ley en el momento que se desarrolló esa construcción que dirigió todo el proceso de permisología. Es la ley de patrimonio y esa ley exige que se hagan unos estudios iniciales, fase 1, fase 2, y si hay evidencia arqueológica importante, tienen que hacer una mitigación o una fase 3. Eso requiere que se excave el lugar, se identifique el material importante y se guarde, porque se tiene que estudiar en el contexto histórico del momento, ¿verdad? Ese ejercicio está parcialmente completado porque la ley también es vaga aparentemente y lo que se terminó fue la mitigación y el rescate de ese material. El desarrollador de la urbanización mantuvo custodia de ese material y a través de estos esfuerzos de los amigos de la cultura logramos identificar el material con la ayuda de personas como Daniel Colón, científico de Palo Hincado precisamente, y entonces empezamos a recatalogarlo con la ayuda del arqueólogo que estuvo a cargo de las excavaciones. Así que está en proceso de reinventariarse y ojalá la Inter lo adopte, ¿verdad? Porque necesitamos un sitio para guardarlo y no existe un lugar adecuado para hacerlo. La Inter sería el lugar ideal para hacerlo. Entonces, otra pregunta que tengo, con relación a los cuerpos de agua, ¿hay algún grupo de investigadores que se encargue de hacerles las pruebas requeridas, además de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados? Pues mira, no, en esta zona es bien poco lo que se está haciendo. La ley de agua potable exige que se monitoree la calidad del agua que la gente consume y la Junta de Calidad Ambiental, que ahora está casi sin recursos, ya perdió hasta el nombre, ¿no? Ahora está dentro del Departamento de Recursos Naturales, no monitorea estas zonas regularmente. Entonces, queda investigadores como ustedes, ¿verdad? Tomar estos proyectos y desarrollarlos. Yo les propongo una colaboración abierta, pública, para que a través de mi laboratorio, con los recursos que tenemos allá en la UPI, podamos hacerlo. Necesito gente local que quiera hacerlo y hacer investigación en esta línea. Así que la invitación está hecha. Gracias. Saludos, buenos días. Saludos. Mi nombre es Jesús Ramos, estudiante doctoral aquí del recinto de Barranquitas. Como usted mencionó, Barranquitas recibe bajo el promedio de agua que recibe Puerto Rico. ¿Cuán importante usted cree que es el dragado, por ejemplo, en los lagos para ayudar a esa situación? Mira, se ha convertido en la estrategia de manejo más crítica, porque hemos dejado que se sedimenten, porque es costoso dragarlos y porque es un proceso eterno. Un embalse convencional, por su diseño, va a terminar sedimentándose con el tiempo. Entonces tú tienes que dragarlo continuamente. Tenemos que tener un programa de dragados a perpetuidad que no existe. Por lo tanto, cuando hay una crisis, corremos y dragamos, como pasó en la última sequía. Todavía no hemos empezado el dragado de Carraízo y se supone que arranquemos ya. Igual hay que hacerlo con Dos Bocas, una fuente importante de agua del superacueducto. Así que el dragado es importante, pero hay que hacerlo continuo. O repensar el diseño de los embalses. Que en Puerto Rico no debería ser ni siquiera una estrategia inmediata, porque tenemos un problema de ineficiencia en el uso del agua. Nosotros potabilizamos agua de gran calidad, pero perdemos el 60% del agua que potabilizamos. Si tú reduces eso a la mitad, no necesitas más embalse, en teoría, porque tienes el agua ahí, pero la perdemos. Se nos va en filtraciones, se nos va en problemas de contabilidad del agua. Entonces
es el manejo donde tenemos que reforzar los esfuerzos para aumentar la eficiencia. Excelente presentación, doctor Ortiz. Gracias. Muy interesante y pertinente para esta zona central. Quiero convocar a los estudiantes que están aquí. Somos investigadores, queremos hacer investigación, pero a veces lo tomamos solamente a través de un curso que nos exija hacer investigación. Pero aquí en el recinto, por ejemplo, el doctor Alok tiene varias propuestas que recluta a estudiantes para hacer investigación. De hecho, ahora en verano tenemos un curso de investigación donde vamos a tener unos 7 u 8 estudiantes que vienen de Estados Unidos a trabajar. ¿Por qué ustedes no se integran a ese curso? Y a lo mejor podemos hablar con el doctor Ortiz para algunos de estos temas relacionados con calidad de agua, integrarlos a ese proyecto. Así que ahí está el reto. Cuente conmigo. Saludos, muy buenos días. Excelente presentación, doctor Ortiz. Quería preguntarle, en base a toda esta situación que ya se está viendo a nivel mundial, que la FAO ya ha estado hablando sobre lo que es la escasez de agua debido al aumento poblacional, a la explotación en la agricultura, conocer si aquí en Puerto Rico se está comenzando a trabajar o se ha tratado de desarrollar algún programa para trabajar con lo que es la conservación del agua, el uso eficiente del agua, tanto para los productores grandes a nivel de agricultura, que son los mayores consumidores, ¿verdad?, de agua, y los productores pequeños. Pues mira, nosotros manejamos el recurso de agua en el marco de la Ley de Agua de Puerto Rico, que data del 1972, y esa ley pedía desde que se estableció que se desarrollara un plan de agua. Desde el 72 que se estableció la ley hasta que se publicó el plan de aguas en el 2008, pasaron 30 y pico de años. Así que el ejercicio de planificación, que fue un gran ejercicio, terminó en el 2008. Así que ahí lo tenemos. Tenemos el plan, tenemos las ideas, tenemos los planificadores, pensando, incluyendo, ¿verdad?, estudios detallados sobre los sistemas de riego, los distritos de riego que tenemos en Puerto Rico. Pero ahí está, recursos naturales. La oficina que administraba ese plan de agua se quedó sin personal desde la Ley 7. Así que estamos con un plan natimuerto. Si queremos, como país, ¿verdad?, optimizar el manejo del agua, tenemos que asignar recursos, tenemos que tener gente preparada para que asuma ese rol de ejecutar, poner en acción esos planes. Y yo creo que nos toca, ¿verdad?, revivir ese issue, porque no vamos a esperar una crisis para tomar acción, como parece que ha sido la costumbre. Le agradecemos al doctor Ortiz Zayas por su excelente presentación.